Todos, gracias por estar con nosotros este domingo de Ramos. Este día empiezan vacaciones, este día empiezan también la celebración de lo que los evangelios registran en el grueso del contenido de los 4 evangelios, y específicamente la última semana de Jesús. De hecho, desde jueves, viernes, sábado, domingo, hoy y hasta el domingo de resurrección, los evangelios llevan un estricto control de qué pasa en la vida de Jesús de semana a semana, y el contenido es abundante. O sea, los evangelios registran del contenido casi el 40% a esta última semana. Van a dedicar, por ejemplo, Mateo, de 28 capítulos, va a dedicarle 7 capítulos. Marcos va a dedicarle también casi el 40% de los 16 capítulos. Marcos va a dedicarle 8 capítulos y Juan la mitad. El Evangelio de Juan va a registrar de los 16 capítulos 8 completos a la última semana. Así que Dios quería que nosotros conociéramos qué pasó en la última semana de Jesús de manera terrenal. Y el domingo de Ramos, hoy domingo de celebración, entrada triunfal, los 4 evangelios, y curiosamente porque Juan a veces omite cosas, pero este relato, como la alimentación de los 5,000, este relato del domingo hoy es narrada por los 4 evangelios junto con Juan, lo cual es inusual. Por tal razón tiene relevancia lo que el Señor quiere que nosotros entendamos este día. Así que vamos a comenzar este momento una expresión sobre por qué se le llama entrada triunfal, sobre qué realmente Jesús estaba venciendo, qué era lo que Jesús estaba declarándose como triunfador, por qué los que le ponen encabezados a las porciones bíblicas le pusieron a este domingo entrada triunfal. La Biblia no lo dice, o sea, la Biblia no dice ese es el domingo de entrada triunfal, sino que nosotros interpretamos y le pusimos ese título a este día, como mañana lunes sería lunes de autoridad, porque el Señor mandó a una higuera que se secara, porque el Señor ejerció poder sobre algunas cosas con su palabra, ordenó y Él mostró que tenía autoridad, limpió el templo, expulsó a la gente que estaba corrompiendo las ventas. Y el martes de controversia, porque la gente hizo preguntas que tenían la intención de que atraparan a Jesús en una falsa declaración. Y así nos vamos jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección. Entonces hoy es conocido como la entrada triunfal. Este evento marca el comienzo de la semana de pasión, la última semana de Jesús. Y es tan importante que los 4 evangelios nos la narran. Así que Mateo, Marcos, Lucas, Juan van a describirnos el domingo. ¿Qué pasó específicamente el domingo en la entrada triunfal? Se cree que en Jerusalén habían aproximadamente 2 millones de personas. Y se sabe porque los judíos tenían la obligación de sacrificar un cordero por cada 10 miembros de familia. Así que la cantidad de corderos que había en ese tiempo, los sacerdotes llevaban el control, hacía que había una gran multitud de personas presentes en Jerusalén, y los evangelios hacen énfasis en que les seguía una gran multitud. O sea, había muchas personas siguiendo a Jesús, había un gran número de miles, quizás cientos de personas en el procesar donde Jesús iba entrando a Jerusalén. Esta entrada en particular era diferente porque Jesús entró muchas veces a Jerusalén. Él iba y salía, entraba, caminaba, entraba y salía, pero esta en particular tiene un detonante, y es la declaración de unos griegos que buscaron a Jesús. O sea, los griegos dijeron: queremos ver a Jesús, y ahí se prende el reloj de Jesús y dice la Biblia: entendiendo Jesús que su hora había llegado. Así que él supo que esta entrada a Jerusalén era totalmente diferente, era la entrada que iba a marcar el fin de su existencia terrenal, era el camino a la crucifixión. O sea, este era el inicio a algo que ya no tenía cuenta regresiva, era el momento en donde Jesús iba a llegar al viernes a ser crucificado.
Era algo muy interesante culturalmente porque los judíos desde hoy compraban el cordero que iba a ser sacrificado el viernes. O sea que la ley decía que para el día de hoy, domingo, los ciudadanos judíos, las familias judías, tendrían que tener ya su cordero hoy. Es como cuando nosotros en Navidad compramos un pavo y no lo compras el 24 de diciembre, mucho menos el 25, ¿no? O sea, lo compras a veces una semana antes. Y algunos aseguran que hay pavos congelados desde hace 2 años o 1 año. Y entonces los pavos se congelan a temperaturas bajo cero y cuando llega Navidad los sacan y los venden y no es un pavo fresco. Los judíos tendrían que tener hoy domingo el cordero. Las familias se juntaban y compraban el cordero que tenía que tener cierto perfil, de cierta edad, perfecto, sin mancha, sin defecto. Y es muy significativo que Jesús entrara justamente el día en que los judíos tendrían que tener su cordero ya. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, Él dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es significativo que sea el domingo, justamente cuando Jesús entra y los judíos tenían ya en su casita, en su hogar, un animal que iban a comer, que iban a sacrificar, emulando lo que pasó en Éxodo capítulo 12. Así que Jesús entra a Jerusalén diciéndole a la gente: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El censo de los últimos años decía que había 260,000 corderos, o sea, más o menos 2 millones de personas, dicen los historiadores. Y Jesús supo ese detonante. Dice Mateo 16:21, note: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. O sea, Jesús sabía que este domingo y que esta entrada de Jerusalén era diferente a todas las veces que uno entra allí. Hay momentos en donde uno entra a su ciudad, entra a su casa, entra al templo de manera diferente. Pero esta entrada a Jerusalén era diferente porque Jesús sabía que ya era el momento de padecer. Así que desde hoy domingo hasta el viernes que el Señor va a ser sacrificado, crucificado como cordero, Él supo que había llegado su momento. Pero ¿por qué se le llama entrada triunfal? ¿Sobre qué triunfó realmente? Porque cuando Jesús entra el domingo, ¿sobre qué triunfó? ¿Por qué le llamamos entrada triunfal? Si el viernes, déjeme contar, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en 6 días, aproximadamente en 6 días Jesús va a ser humillado, ultrajado. En 6 días, de hoy domingo al viernes, Jesús va a ser escupido, desnudado, su barba va a ser arrancada con mano, lo van a azotar con vara, lo van a exhibir como un delincuente. Entonces, ¿por qué se le llama entrada triunfal a este acontecimiento? En primer lugar, se llama entrada triunfal porque Jesús fue victorioso sobre todo atajo. Él llegó a donde debería de llegar, al domingo, a ese día. Hubo momentos en donde él pudo ver una salida, una forma de llegar a ser rey. Algunas veces los judíos intentaron coronarlo antes de tiempo y él esperó el momento en donde él sabía que iba a ser coronado como rey. Así que él va ese domingo y triunfa, porque aunque el diablo lo tentó muchas veces diciéndole: usa tu poder divino, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él era hijo de Dios, él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan, él podía hacer que de manera milagrosa apareciera alimento, y el diablo le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo muchas veces le propuso a Jesús atajos para que no llegara a este momento, a este domingo. Pero un momento muy crucial fue cuando, después de la alimentación de los 5,000,
La multitud de personas había dádose cuenta que Jesús era el Mesías esperado. Y entonces dice Juan capítulo 6, versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Vea cómo dice Juan 6:15. En ese momento, la gloria de los hombres, el concepto de popularidad de Jesús alcanza su máxima expresión. Juan 6:15 es el momento en donde Jesús alcanza la cúspide de la fama, del glamour, el momento en donde Jesús llega, humanamente hablando, al momento de mayor admiración. Y entonces la gente en este capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 15, iba a hacer que Jesús fuera lo que él era, o sea, el rey. Pero el Señor sabía que no era en ese momento ni de esa forma. El reinado de Jesús no era a través de la popularidad, del glamour, del aplauso. Él iba a ser coronado de otra forma. Él no iba a tener una corona de oro, sino una corona de espinas. Él no iba a tener una ropa real, sino sus ropas iban a ser exhibidas, porque Jesús sabía que había un plan diferente de Dios para salvarnos a todos nosotros, y Él fue dispuesto a la cruz a ser coronado como rey de otra forma. Y ahora Jesús es el rey de mi vida y el rey de todos nosotros. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este era el atajo. Este era el momento de ahorrarse la última semana, el momento de ahorrarse el sufrimiento. Pero sabiendo Jesús que lo buscaban para coronarlo rey, se apartó y se fue, porque muchas veces Él dijo, mi hora no ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Él muchas veces dijo, todavía no es el momento. Así que Él se retira, se aparta de la multitud que lo amó, porque suplió sus necesidades alimenticias, porque hizo que todos comieran y sean saciados. Entonces el Señor llega a Jerusalén triunfante, porque había llegado el momento del tiempo. Oh, si nosotros también supiéramos lo que es triunfar en la vida cristiana. Y triunfar en la vida cristiana no es llegar a un atajo, no es llegar a través de algo que consuele temporalmente nuestras vidas, no es llegar a través de un robo que supla nuestras necesidades, ni de un desvío de fondos que pueda sacarnos temporalmente de un problema. El triunfo cristiano es esperar el momento en donde Dios haga que nuestro momento llegue. Dios está contigo. Espera el momento de Dios para tu vida. No te adelantes. Cuando uno se adelanta a los planes de Dios, nos va terriblemente mal. Fracasamos, cometemos errores. Jesús pudo, en Juan 6:15, ser coronado rey, ser llevado al trono, ser llevado a ser el representante de los judíos ante los romanos, porque sació la necesidad de una gran multitud. Y Jesús dijo, no es mi momento. Algún día seré coronado rey, pero no es este el momento. Así que Él llega ese domingo triunfante, porque su agenda la cumplió, porque su cronograma fue cumplido, porque su tiempo fue llevado a cabo fielmente. Número 2, esta semana es conocida como la semana o el domingo de entrada triunfal, porque Jesús triunfó sobre los falsos conceptos de la realeza. Qué diferente la felicidad cristiana a la felicidad del mundo. Qué diferente la prosperidad cristiana a la prosperidad del mundo. Qué diferente la exaltación cristiana a la exaltación que puede ver de otras formas. Quiero que usted vea conmigo cómo Jesús entiende que realmente Él es rey y Él va montado en un pollino, en un hijo o hija de una burra que no había sido montada. De manera muy tierna debió de haber sido esto. Jesús dijo a sus discípulos, a 2 de ellos, vayan a la ciudad al frente, y habrá allí atado en casa una burra y un asna, un pollino, hijo del asno, y desatadlo.
y si alguien les pregunta, decid el maestro lo necesita. Entonces Jesús sabe de manera sobrenatural que ahí está atado el pollino. No era usual que a esa hora del día y ese día específicamente estuviera un animal allí atado, ¿no? Como cuando le preguntas a tu esposa que está perdida, mi amor, ¿dónde estás? Y ella dice, pues ve un taxi que está aquí. Y hay un poste de luz también. Y por cierto, hay un árbol aquí enfrente también, ¿no? Entonces Jesús sabía de manera sobrenatural que ese pollino y ese asno o asna iba a estar atado a esa hora específicamente, y por eso de manera omnisciente Él dice, vayan, desátenlo. Y cuando alguien les pregunte, ¿qué hacen? Decid, el maestro lo necesita. Así que Él pide prestado, sin autorización, el pollino, ¿no? Es como que yo mande a alguien y diga, oiga, la camioneta que allá está atrás, pídele la llave y tráemela porque la voy a ocupar. Y el dueño dice, ¿qué le pasa al pastor? Bueno, Jesús muestra autoridad y Jesús iba a venir montado sobre un pollino, sobre el hijo de un asno. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, y aquí viene el concepto verdadero del reinado de Cristo. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Este es el momento en donde Jesús entiende su forma de reinar. La forma en que Jesús va a gobernar es diferente a lo que el mundo va a decir. Alguna vez Pilato juzgó a Jesús, y cuando le preguntó Pilato ¿por qué no se defendía? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi palabra. Dice Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Jesús triunfa porque Él entiende la naturaleza de su reino, y la naturaleza del cristiano no es la naturaleza de las cosas que hay a nuestro alrededor. Usted no puede medir su felicidad con parámetros normales de felicidad, de euforia, de regocijo secular. Usted no puede medir su prosperidad como la prosperidad de cualquier persona afuera. Usted no puede medir su paz como la mide la paz del mundo secular, sino que nuestra vida está escondida en Dios. Tenemos una forma diferente de ver nuestra vida cristiana, de ver nuestra vida sobrenatural. Y yo quiero demostrarles este día por qué Jesús hace su entrada triunfal. Mateo capítulo 21 cita la profecía de Zacarías. Zacarías va a profetizar 5 siglos antes, o sea, en Zacarías 9:9, 529 años antes de que Jesús llegara a ese domingo, el profeta Zacarías dice, alégrate, hija de Sión, hijas de Jerusalén, regocíjense, porque su rey entrará montado en un pollino. 5 siglos antes, el profeta Zacarías dijo que iba Jesús a entrar montado en un pollino. Ahora Mateo capítulo 21 le da fiel cumplimiento, y Mateo dice, esto es lo dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que la Escritura decía. He aquí tu rey viene manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. El pollino tenía la característica de que no había sido montado nunca. Así que Jesús viene en lo que es realmente el reinado de Jesús. El rey más pobre no tenía dónde recostar su cabeza.
El rey más pobre tenía que pedir prestado un asno. El rey más pobre no tendría una corona de oro. En lugar de la corona de oro se le iba a poner una corona de espinas. El rey más pobre tenía cortesanos pobres que no tenían banderas, no tenían estandartes para recibirlo. Así que el rey más pobre tiene que recurrir la gente, sus súbditos, a ramitas, a palmas para recibirlo y decir: aquí viene mi rey, porque ellos no tenían telas lujosas, seda, no había un estandarte, no había una bandera. El rey más pobre no tenía una alfombra roja donde pisar. El donde él iba a entrar no iba a ser adornado de pétalos. Así que el rey más pobre recibe de la gente su propia ropa. La gente se sacaba sus mantos y donde iba el animal ponían sus mantos. Y este es, hermanos, el rey más pobre, que tendría que pedir prestada una cuna para nacer. Tenía que tener prestada un asno para montar. Tendría que tener prestada una cruz que no había sido hecha para él. La cruz de Jesús donde él fue clavado no era una cruz de Jesús, fue una cruz prestada. El rey más pobre tendría que tener hasta una tumba prestada, donde José de Arimatea le dijo a la gente: yo tengo una tumba, un sepulcro que no ha sido usado, y le prestaron esa tumba a Jesús. Así que el rey más pobre es Jesucristo. Y aunque él entendió que su reino no era en parámetros normales de opulencia, porque hoy en día los reyes pueden gastar millones de dólares y pesos. Todavía en ciertos países hay monarcas que los mexicanos no entendemos la figura de un rey, porque hace muchos años nuestra Constitución abolió títulos, pero en algunos países europeos existen todavía hasta el día de hoy reyes, y esos reyes viven con cierto porcentaje del erario del presupuesto nacional, y esos reyes o reinas viven muy, muy bien, y ellos tienen una corona de oro. Hay ciertas coronas hechas de diamantes, ciertas diademas que tienen un precio que jamás podríamos imaginarnos. No solamente el precio económico, sino también la antigüedad de la corona, la tradición de tener esas diademas usadas por reinas y princesas. Y Jesús, en lugar de tener una corona de oro, él iba a tener una corona de espinas. Le iban a poner una corona que iba a lastimar su frente, pero él entendía que él era el rey. Y cuando la gente le preguntó: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el Mesías?, siempre lo negó. Pero ahora, este domingo, hoy, Domingo de Ramos, entrada triunfal, él hace su conocimiento de que él es verdaderamente rey. Y lo que la gente está diciendo y lo que él está aceptando es que él es el rey de los judíos. Él es nuestro rey. Ahora él llega como el verdadero rey. Él pudo haber llegado montado en un caballo. Él pudo haber llegado montado en un Pegaso, en un caballo de lujo. O si los emperadores en aquellos años seleccionaban caballos que nosotros no tenemos ni idea de cuánto podría valer un caballo. Cuando voy al rancho, a los pastores les pregunto: ¿tienes caballo? Y algunos me dicen sí. Y les pregunto: ¿cuánto cuesta un caballo? Y me dicen: pues depende, 7,000, 10,000, 15,000. Un pura sangre, 300,000. Un caballo de lujo así, de esos que tienen ciertas personas, millones de pesos. Un caballo, un enorme caballo persa, enorme caballo. Y los emperadores y los guerreros antiguos tenían estos caballos a su servicio. ¿Pudo Jesús haber entrado en un caballo? Y en lugar de eso escogió un pollino, un hijo de asna, un animal inocente, dócil, que para nosotros en este continente americano representa un burro, otra cosa, un asno representa otra cosa simbólicamente. Pero para los judíos representaba humildad,
paz, mansedumbre, quietud. Y cuando Jesús entra montado en el pollino, en el hijo del asna, Jesús va diciendo: vengo en humildad, vengo en mansedumbre, vengo en quietud, vengo en debilidad, porque Él pudo haber entrado montado en otra forma, en otro caballo. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, que algún día Jesús vendrá en un caballo blanco. Dice Apocalipsis 19, 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Y dice la Biblia, versículo 12: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Fiel, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Algún día nuestro rey ya no vendrá en un pollino, sino nuestro rey vendrá poderoso, majestuoso, en un caballo blanco para juzgar. Oh, sí. Este es nuestro rey. Este es el rey que entendió su reino. Y su reino no consistía en la forma en que reinan los hombres, en la forma en que reinan los monarcas. Él no entra con un ejército. Pedro, el intrépido Pedro, algún día, ese jueves en la noche, cuando aprendieron a Jesús, Pedro sacó una espada y corta la oreja de Malco. Y Jesús, a pesar de que el que le estaba dañando estaba herido, Jesús recoge la oreja de Malco, se la pega y le dice a Pedro: ¿acaso no crees que yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él me las enviaría? Pero él sabía que su reinado no era en la forma en que entra la gente, el ser humano, en pompa, en lujo, con ejércitos. Él entra humilde, montado en el hijo de un asna, porque allí representaba humildad, humillación. Él iba a ser humillado, él iba a ser maltratado, y él iba a permitir que sus criaturas lo dañaran. Él iba a permitir que los seres humanos que él había creado lo crucificaran, lo escupieran, lo ultrajaran, porque ahora él venía montado en un pollino. Ahora entiendo por qué a este domingo se le llama entrada triunfal. No porque él entrara a ganar como los conceptos humanos que tenemos nosotros. Triunfó sobre los conceptos, sobre los falsos conceptos de victoria, los falsos conceptos que tenemos nosotros de lo que es ser vencedor. Él dijo muchas veces: ha llegado el momento en que yo sea humillado. Oh, gracias a Dios por los valores cristianos, gracias a Dios por los valores que se nos enseñan cuando somos niños en la iglesia. Y déjeme decirle algunas de estas cosas que estoy seguro que usted también ha sufrido. En la vida cristiana, el que es humillado gana, y no es el que es exaltado. El que se humilla en la vida cristiana es exaltado, y el que se exalta en la vida cristiana es humillado. Los seres humanos, naturalmente, por nuestro temperamento, nuestra naturaleza, tendemos a buscar la exaltación, tendemos a buscar el aplauso, el reconocimiento. Cuando nos humillan nos duele mucho. Cuando sentimos que alguien nos pisa, probablemente es lo peor que podemos pasar. Y entonces, cuando sentimos que el vecino, el hermano, el amigo, alguien nos está humillando, eso carcome nuestra vida, nos hace sentir calor en las orejas, y entonces reaccionamos a exigir nuestros derechos.
y molestarnos porque alguien nos está humillando. En la vida cristiana, cuando nosotros somos humillados por los hombres, debemos de esperar que Dios nos exalte. Dios nos exaltará. Eso no va a fallar nunca, porque una y otra vez la Biblia dice: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Santiago lo repite y Santiago dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que Él os exaltará. Y Jesús va a entender que aunque este domingo es conocido como entrada triunfal, ese domingo lo va a llevar a la muerte del viernes. El viernes Jesús va a ser crucificado y ese viernes Jesús va a ser humillado. Juan capítulo 12, versículo 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora, y vea cómo lo expresa el propio Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él expresa su humillación como una glorificación. Él dice: ha llegado el momento en que yo vaya a la cruz. Y Él dice, no dice: ha llegado el momento que me humillen. Él no dice así. Él dice: ha llegado el momento en que yo sea glorificado, porque Él sabe que en el prototipo de Dios, que en el plan de Dios, esto va a ser solamente un momento, un proceso. Y el proceso de Dios es nunca pasarse por alto la humillación. Eso no va a pasar nunca. Él necesitaba ser humillado para que el Padre lo recogiera de donde estaba humillado y lo exaltara. Y dice Filipenses que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo no sé si tú algún día en tu casa, en tu vida cristiana, en tu familia, en tu vida personal has pasado por un momento de humillación, de vileza, donde alguien que no te conocía te gritó, te insultó, donde alguien que a lo mejor es cercano a ti te hizo estar por los suelos anímicamente, lo que dijo te tiró, pero llega el momento en donde el Señor nos levanta, nos exalta, nos pone en el lugar más alto, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo hace sentarse con príncipes. Así que el que se humilla será exaltado. Jesús entiende el proceso de la verdadera victoria, y muchas veces los cristianos cometemos el error de pensar: me está yendo mal, Dios me abandonó, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en crisis? Y pensamos que las cosas no están bien porque estamos pasando ese proceso. Nos queremos quedar en el domingo de exaltación, de aplausos, de Hosana al Hijo de David. Nos queremos quedar en el domingo donde todas las cosas pintaban bien, pero eso era algo temporal, y Jesús sabía que Él iba en verdad a ser humillado. Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene. Y aquí lo describe Mateo: manso, dice, viene manso, viene sentado en un animal humilde, en un pollino, hijo de un animal de carga. Ahí viene Jesús. Y a veces en la vida cristiana uno pregunta: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasé esta humillación? Y es que la respuesta está en la misma semana de Jesús. Y es que el Señor sabe que viene una gran bendición para tu vida. Y ese proceso de dolor, y ese proceso de humillación, y ese proceso que te desgarró, ese proceso simplemente es el comienzo de tu exaltación. Y el domingo que Jesús entra, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que va a suceder el viernes. Él está listo, Él dijo: para esto nací, para ser crucificado. Pero cuando el Señor va a ser crucificado, el Padre no lo va a dejar allí. El domingo el Señor va a resucitar de los muertos. Se va a levantar Jesús triunfante, y el Señor lo va a exaltar y lo va a poner en el lugar más alto de la vida. Y esto, hermanos, vuelve a suceder con nosotros una y otra vez.
cada vez que alguien ha sido humillado, ultrajado, cada vez que alguien ha pasado por el proceso de la muerte del yo, esa persona debe esperar, no salirse, no buscar atajos, no buscar formas rápidas de solución, sino debe de esperar, porque llegará el momento en donde Dios te va a recoger de donde estás y te pondrá en un lugar muy alto. Él es mi Rey, Él es mi Señor. En este momento estoy sufriendo mucho, dice Juan 12:27. Me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Y a veces el cristiano piensa que venimos al mundo con un concepto, que es nuestro concepto, que es el patrón humano, terrenal, de éxito, de glamour, de fama. Pensamos que el centro de la vida somos nosotros, y te tengo una noticia diferente. El centro de la vida no eres tú, ni tu éxito, ni tus logros, ni tus metas, ni siquiera tu salud, ni siquiera tu felicidad. El centro de la vida no es lo que tú tienes, lo que tú eres. El centro de la vida se llama Jesucristo, Jesús. Y Jesús lo sabe tanto. Jesús sabe esto, que dice: precisamente para hacer lo que Él me mandó, yo vine al mundo. Yo he nacido para hacer lo que Él, lo que Dios, lo que el Padre quería que yo fuera. Y si Él quiso que yo fuera crucificado, para esto nací. Y el Domingo de Ramos es su entrada triunfal, porque es el comienzo de esto que es la crucifixión. Él ha cumplido su agenda y entra triunfantemente. ¿Quieres ponerte de pie ese día? Voy a pedirle a Mabel que venga aquí arriba para que haga la oración. Y hagamos un segmento de oración en este momento. Póngase de pie un instante y oramos. Mabel, dirígenos. Señor, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y nos ha conmovido, Señor, cómo tú, siendo rey, te humillaste y entraste, Señor, ese día a Jerusalén. Y aunque te tendían mantos y palmas, Señor, tú sabías que aún seguía tu sacrificio, aún seguía un tiempo de dolor. Pero tú, Señor, tú amaste a esa gente que te recibió esa mañana. Ese día en Jerusalén tú la amaste y se conmovió tu corazón cuando la viste, porque así eres tú, Señor. Gracias, Padre, en este día. Y hoy aquí, todos nosotros los que te conocemos ahora, te decimos con todo nuestro corazón que tú eres nuestro Rey. Vamos, dile en esta mañana: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, que viniste a mi vida no de una manera violenta, sino cuando más te necesité, tú estuviste junto a mí. Oh, tú eres mi Rey. Dile en esta mañana, como en ese día: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene. Bendito seas, Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio. Aquí está mi vida, vamos, díselo. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Hoy te recibo nuevamente en mi vida. Hoy nuevamente ratifico mi pacto contigo, Señor. Te amo, te quiero, Señor. Tú eres mi Dios. Vamos, díselo. Tú eres ese Dios humilde y sencillo que siempre está para nosotros.
que siempre está pendiente de nosotros. Tú eres ese Rey que ahora está exaltado a la diestra del Padre y tiene poder para cambiar vidas, para seguir cambiando nuestra vida, para seguir moviéndose y hacer sanidades y milagros en nuestras familias. Bendito seas en esta mañana, Señor. Hosana, hosana, Señor, bienvenido, bienvenido a nuestra vida, bienvenido a mi mente, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mis actos. Vamos en esta mañana, dile a tu Rey: dirígeme, dirígeme. No quiero seguir siendo el centro de mi vida, quiero que tú reines. Que cuando digo que tú eres el Rey, es porque tú me diriges, es porque tú me guías, es porque tú me llevas a caminos de fe y de esperanza, es porque tú me vas a sacar de donde estoy. Tú eres mi Rey, el que hace de mi vida lo mejor, el que hace de mi vida una vida de triunfo, porque tú estás conmigo. En esta mañana te decimos, todos los que estamos aquí, que si alguna victoria hemos tenido, ha sido porque tú estás con nosotros. Que si hemos salido adelante es porque tú has reinado en nuestras vidas. Que si hemos librado muchas batallas, conflictos, accidentes, peligros, ha sido porque tú moriste en esa cruz por mi vida, porque tú me amaste. Todo ha sido por ti. Vamos, díselo en esta mañana con sinceridad, con humildad. Dile: todo ha sido por ti. Nada ha sido por mí. No he hecho nada porque no tengo el poder en mis manos. Solamente tú has sido. Gracias, gracias. Bendito seas. Entra a mi vida. Entra a mi corazón nuevamente. Te recibo con aclamaciones, con alabanza. Te recibo nuevamente en mi corazón, en mi mente, porque tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey, díselo, tú eres mi Rey en esta mañana. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque vas a seguir obrando en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos, dale ese aplauso a nuestro Señor. Puedes sentarte.